Dale. Hola, Huguito Bontempo, el gran arquitecto, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo andás, Pimpi? ¿Qué ¿Todo en haces tanto orden? tiempo? Mucho tiempo, hace mucho que no te veía, pero te veo igual. Añares, añares que no nos vemos. Sí, sí. Che, bueno, sé que estás metiéndote en política nuevamente. Bueno, estás en política. Sos el presidente actual de la UCD, de la Y provincia de de la Buenos UCD Aires. de la provincia de Buenos Aires, y en estos momentos estamos organizando todo para las próximas elecciones para llevar a José Luis Esper como candidato a Ajá. diputado nacional Ah, por la muy provincia de bien, Buenos Aires. muy Así bien, que muy bien. es una experiencia muy linda porque se está sumando mucha gente y en esto la organización nuestra está aceptando muchas otras organizaciones, partidos políticos, gente que nunca estuvo en la política, ¿no? Pero es muy importante esto, es muy Sí, sí. importante. Bueno, primero, no te me vas a escapar, primero vamos a hablar un poquito de lo que es quién es Hugo Bontempo, porque algunos se acordarán, otros no te conocen. Hay mucha gente nueva, viste que nosotros ya somos veteranos y muchos nos Claro, conocían, pero hay mucha juventud, ¿no? hay mucha juventud que se está sumando y nos preguntan qué es la UCD, Claro, porque exacto. no la vivieron. Los mayores de 50, 55 años sí, Sí, pero por debajo de los 40 no. Bueno, yo exacto. Hay que nací explicarle qué es y qué hacíamos. Todas qué las es y qué macanas que hacíamos. hacíamos. Bueno, Éramos decime, jóvenes. Hugo Bontempo, ¿dónde naciste? Yo nací en Avellaneda, me En crié en Avellaneda. Lanús, me casé, viví en Loma de Zamora y ahora estoy en Almirante Brown, en Adrogué. Ah, en Hace Adrogué. 20 años que estoy viviendo en Adrogué. Muy bien. Y comencé la política en el colegio secundario. Yo fui al Nacional de Buenos Aires, ahí organizamos, en esa época, ¿no? Antes de la década del 70, en el 60 organizamos una agrupación liberal, cosa extraña para esa época, llamarse liberal, nadie entendía mucho. Se entendía un poco al ingeniero Alzogaray, que había estado como ministro de Economía de Frondizi. Por ese lado, nosotros tuvimos unas charlas con el ingeniero y, y después, bueno, en la universidad también seguí participando en agrupaciones universitarias, una época difícil, donde teníamos facultades tomadas por montoneros. Realmente se hizo difícil hacer política en esa época, más política universitaria. Vos Y sos graduado después, de la UBA, graduado de la UBA, soy de la UBA, arquitecto, sí. arquitecto de la UBA. Y, Este, y sí. después yo me metí en Nueva Fuerza, año 72, ya existía Nueva Fuerza, una agrupación creada por el ingeniero Soray. Nos presentamos a elecciones, no nos fue muy bien, sacamos un 0,41% de votos, pero fue una linda experiencia. Ahí ganó la fórmula Cámpora Solano Lima, y bueno, después la historia que todos conocemos, hasta llegar al 82, cuando vuelve a abrirse la democracia en la República Argentina, y ahí se inicia un proceso distinto con la Unión del Centro Democrático. Ahí en esas elecciones, Alzogaray fue diputado nacional por la Capital Federal y empezaba a conformarse en la provincia de Buenos Aires los grupos de la UCD en cada uno de los distritos. Luego se pasó por otras elecciones. En el año 87 ya tuvimos el primer diputado nacional por la provincia, y en el 89 llegamos a tener 4 diputados en la provincia de Buenos Aires. Acordate que estaban Federico Clerici, estaba por la provincia de Buenos Aires Durañona, estaba por la García capital Cuerva, no, Avelina, García Cuerva. Zamora y García Cuerva. Claro, Zamora fue después, 2 años después, en el año Ah, 89, no, tenés razón, 89, Zamora. Y en el 81 tuvimos el intendente de Mar del Plata, Mario Rusac, ganamos Mar del Plata. Alba Monte fue diputado nacional, y después hubo yo creo que fue una asimilación de la gente con el menemismo, porque Menem a partir del 89 comenzó
a realizar algunas de las reformas que nosotros proponíamos. Entonces ahí hubo una especie de confusión donde no llegamos a armar un acuerdo verdadero con el oficialismo en esos momentos, y se fue diluyendo un poco el partido, y después, prácticamente después de 30 años, volvemos a tener un líder liberal y que va a utilizar toda la estructura de nuestro partido para presentarse en estas Te próximas mandaste elecciones. directo a la política vos, ¿eh? ¿Eh? Te mandaste directo. No, no No, perdés pero tiempo. Tenés no, vos yo fijate, viví todo lo que estás diciendo, por supuesto, ¿no? claro, Estamos contando a la gente porque participé en todo sentido, en toda esta formación. claro, Me acuerdo que cuando se nos acababan como decís vos, que no, por ahí medio nos costaba salir en los diarios y qué sé yo, y tomar vuelo, una de las cosas que se me ocurrieron, que vos participaste, fue el cerrar la embajada de Francia, ¿te acordás? sí, sí, Que sí, hicimos, porque, en esa época, bueno, y ahora también, los franceses subsidiaban el agro, el sector claro, agropecuario. Y bueno, y claro, a nosotros, al sector agropecuario, nos siguen pegando con un palo, nos siguen sí, pisando la cabeza no de solamente todo, los con impuestos y qué franceses, sé yo. O sea que la película continúa igual. Pero bueno, a mí se me claro, ocurrió como no teníamos mucha prensa, se me ocurrió cerrar la embajada de Francia. Entonces agarré un grupo yo tenía muchos chicos que me seguían, un grupo de sí. jóvenes y, bueno, y algunos grandotes como vos y Kiko Zamora, que creo que, no sé si era presidente, yo no me acuerdo bien qué Era era presidente del el tema comité y ese, yo era diputado en esa o era época. diputado, no sé. Y entonces armé unos carteles y qué sé yo, y entonces fuimos y le cerramos. Por supuesto, me comuniqué con toda la prensa y me hiciste una trampa ahí vos, traidor. Oh, Sí, ahora te la hago pagar. Entonces, bueno, se armó un bolonqui bárbaro, los franceses no entendían nada. Entonces nos hacen pasar a Kiko Zamora, a sí, Hugo Bontempo, a vos y a mí. El único que sabía de campo era yo, por supuesto. Kiko Zamora, ingeniero civil, acá el arquitecto, y yo. Y entonces fuimos a hablar con el embajador de Francia. de Y bueno, acuerdo. y dale, que dale, dale. El tipo hablaba y decía, Sarasa, ¿no? Entonces, y yo le seguí, dale, dale. Entonces al final nos dice, ¿sabe lo que pasa? Que si nosotros le sacamos el subsidio a los agricultores franceses, se nos vienen todos a París. Se nos arma un lío bárbaro, qué sé yo cuándo. Porque el sector agropecuario francés es Sí, muy bravo, muy sí, jodido. sí, Cuando les hacen algo, los tipos van y les sí, cierran está muy bien París o hacen. agremiado. Es bravo, bravo. Acá también, pero no tanto como allá, porque lo hacen más seguido. No, la tradición es un chiste, que entró en un momento determinado, que estábamos hablando con el embajador francés, dejan entrar a la prensa. Entonces entra varios fotógrafos y qué sé yo cuánto, y viene uno que era de La Nación. Y entonces estábamos los tres y vos te me pones adelante y en la foto salieron Kiko Zamora y Qué acá el malo. arquitecto Bontempo, y yo no salí en la foto, que había armado todo el bolonqui, pero me robaste la foto. Te quería matar después en la plaza, pero bueno, son esas cosas Hay cosas que graciosas que uno pasan. puede acordar. Igual Sí, que, bueno, no, esa no me traicionaste nada, participaste con el Congreso de Mar del Plata, que fue una sí, organización mía también. El muy bueno Congreso el congreso de ese. Profesionales y Técnicos, ¿te acordás? Muy importante. Sí, 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 y ahora te tenés que sumar a este espacio Bueno, liberal eso lo veremos nuevamente. después. Fuera de cámara, a ver qué precio tiene. Sí, Huguito, ¿te acordás? Sí, 3 hoteles, 500 sí, congresales, conté. Qué sí. manera de moverse. No, es que era muy, muy importante la UCD, era el tercer partido nacional. Claro. Y la idea es, en estas próximas elecciones, situarnos como tercer partido nacional, porque ya hay muchos distritos que se están conformando y mucha juventud que se acerca, mucha, mucha juventud. Qué Y con lindo. esto, ¿cómo?
Qué lindo, digo, qué bueno. No, no, con este aporte de Javier Milei se han acercado muchísimo más, pero en zonas que hoy estuve a la mañana en José Cepaz, por ejemplo. José Cepaz es un distrito de Iji completamente abandonado, sin cloacas, sin pavimento, sin agua, y realmente los vecinos que están viviendo ahí, estaban reclamando contra la corrupción, contra las drogas, contra la seguridad, contra el desempleo. ¿Por qué? Porque ven que los políticos están realmente enriqueciéndose. Entonces nos señalaban los autos que tenía Igi, dónde vivía cada uno de los políticos, y realmente como qué mal que le estaban pasando ellos. Entonces, acá hay una gran paradoja donde el justicialismo o el kirchnerismo hacen populismo diciendo que van contra el capital, contra los ricos, y los políticos son los ricos. Realmente en el primer cordón, en el segundo cordón del conurbano estás viendo esas características, políticos ricos y el pueblo muy pobre, muy empobrecido. Entonces, yo no entiendo para qué uno tiende a elegirse candidato a intendente o a concejal si después no hacen las cosas que tienen que hacer, no Bueno, pavimentan. vos has sido diputado provincial Por la tercera sección por la electoral. tercera sección. Y bueno, y en ese tiempo habrás podido ver mucho en el conurbano la vida, ¿no? Como lo que ha pasado y lo Sí, continuarás pero viendo. como lo veo ahora, no lo vi. En Ah, el no. año 90 no era esto. Ahora hay realmente mucha miseria, hay indigencia, hay gente que no le alcanza para comer, no en el mes, el día a día no tiene para comer. Y realmente esto realmente duele mucho porque nunca he visto tanta pobreza, tanta miseria que estamos viviendo en este conurbano nuestro que es la gran parte de la Argentina. Entonces, son rehenes de los políticos, son esclavos de los políticos. Y esto no tiene que terminar. Y lo que dice la gente es, tenemos que tener una nueva alternativa. Ni lo que hizo Macri ni lo que hace Cristina. Esta no es la grieta que queremos. Creo que hay que salirse de esta grieta para votar algo distinto. Y acá te digo que se acerca cada vez más gente de todas las clases sociales que están pidiendo un cambio. Y esto va a llegar más o menos como en el 2001, ¿no? O sea, que se vayan todos. En esa época no había cambio porque no había nada, nadie ofrecía algo distinto. En esta época nosotros somos los distintos. Nosotros le estamos ofreciendo algo distinto a la gente. Entonces, ¿qué es lo que le estamos ofreciendo? Y no puede ser que haya 6 millones de argentinos que trabajen en negro. No puede ser. ¿Culpa de quién es? Culpa de los gordos sindicalistas que no quieren cambiar las leyes laborales. Entonces, vamos a Exacto. ser claros. ¿Cómo puede ser que haya paritarias generales y no paritarias por empresa? Ahora yo pregunto, en Esmalta hace la gran paritaria con Volkswagen, y determina los sueldos de acuerdo a la empresa. Pero el metalúrgico de La Rioja, de Catamarca, tiene que aceptar eso y nadie sabe cuáles son los costos de esa pequeña empresa. O sea, por eso el arreglo de los sueldos tienen que ser salarios por empresa, porque el trabajador y el dueño de la empresa saben cuál es el movimiento a la facturación de esa empresa. Entonces, En los esta es países una más evolucionados del mundo es así, como decís. lógico. Se arreglan con los sindicatos con las empresas, sobre todo las empresas importantes y grandes, ¿no? Lógico, eso es una de las reformas. La otra es la indemnización. Ah, Es sí, una es terrible. locura. O sea, el panadero que echa un dependiente está jugando su panadería, su empresa, porque es un sistema perverso. El único Todos que gana... los, Hugo, yo acá siempre a los mecánicos, a la gente de pequeña, ¿no? Una pequeña industria, los que hacen, qué sé yo, tornería, lo que hay en los pueblos y, bueno, en el Gran Buenos ¿Sí? Aires lleno. Y siempre les pregunto, electricistas, ¿por qué no tomás? Y algunos que laburan bien y tienen mucho laburo y no alcanzan.
Entonces, les pregunto, ¿por qué no toma a alguien? Bueno, por supuesto, si toman, lo toman en negro, pero además después me dicen, no, siempre es una complicación, porque después Siempre. viene lo que decís vos de la indemnización, o le buscan, caen los inspectores, y qué sé yo cuánto, si lo tienen negro le busca la vuelta. Y si no lo tienen negro, es un peligro chino y sale carísimo, porque todas además las leyes sociales que han ido ganando, entre comillas, porque es Sí. perder para lo que decís, como decís vos, y la gente no quiere tomar gente, se va No, cerrando. olvídate. Acá hay que cambiar esas leyes laborales ¿para qué? Para que el empleador, el emprendedor, la pyme, el pequeño empresario pueda tomar gente sin arriesgar su empresa. Acá el que toma gente arriesga su empresa. Entonces hay que cambiar primero las leyes laborales. Esto es una locura. Hay que bajar los impuestos. No puede ser que estemos trabajando 5 o 6 meses para el Estado que no nos benefician nada. Entonces, los países que prosperan, pagas impuestos trabajando 2 meses para el Estado, no 6 meses como estamos trabajando nosotros. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? Y mala educación, mala seguridad, mala justicia, mala salud. Entonces, estamos viviendo una época realmente donde la sociedad hoy entró en mucha confusión, mucho miedo, mucha inseguridad, está muy deprimida la sociedad. O sea, ¿por qué? Porque ve que cada vez las cosas van empeorando, pero no van empeorando hacia, muchos dicen, Venezuela, o sea, no, van empeorando para hacer de este país una gran villamiseria. Una gran villamiseria donde solamente va a quedar una élite de los políticos que ni siquiera fueron capaces de hacer un gesto de rebajarse su sueldo. Vos fijate, si hubieran bajado 10%, Aunque sea, por supuesto, aunque sea 2 mangos, porque no cambia, pero no importa, aunque sea que la gente vea esto, ¿no? Un porcentaje que se saca. hoy comentaban que siguen mandando los impuestos y las empresas no pueden facturar. Las empresas no trabajan, no facturan, pero el municipio y la provincia de Buenos Aires siguen queriendo cobrar los impuestos. Pero es una cosa que nadie puede entender. Para además, este gobierno fracasó en todo. Pues yo digo, y siempre aparece en algún lado algo que se dice, que el gobierno entre la salud y la economía eligió la reforma judicial. O sea, no se preocupó ni se preocupa por los problemas de la gente. Se preocupa por sus propios problemas. El problema del gobierno, ¿cuál es? Salvar a la señora Cristina de Kirchner de sus juicios. La impunidad, pero abiertamente. Están trabajando para eso, o sea, subieron al gobierno para eso, no para solucionar los problemas de la gente. ¿eh? No solucionan absolutamente No, sí, nada. la justicia y la Cámara de Diputados, los senadores, digo, y Sí, el Congreso está trabajando básicamente para eso, ¿no? para eso. Cuando se podría hacer esto que nosotros siempre pensamos y que, bueno, ustedes están tratando de mandar adelante, se puede hacer, algunos dicen, pero eso no se puede, porque la gente tiene las leyes y todas estas cosas. Pero se puede hacer gradual. Una cosa básica, por ejemplo, siempre lo pienso, es para los nuevos trabajos que no tengan todas estas, que no tengan ley de despido, los que vayan tomándose, que no tengan todas las leyes estas que son tan pesadas para la gente, ¿no? Por supuesto. Para tomar un empleado que tenés que pagar 50% del sueldo. Es un disparate. Ahora hay que liberar para sumar, para que haya más laburo para la gente, ¿no? Lógico, lo que nosotros proponemos es que a toda esta gente que tiene planes sociales, no dejarlos sin planes sociales, por supuesto, porque estamos viviendo en una grave situación económica y ellos lo viven mucho peor. Pero aquel empleador que toma a una persona que tiene un plan, descontarle todo, o sea, no pagar los impuestos laborales. El empleador tiene que tomar y no pagar los impuestos laborales. Esto es sentido común.
Esto es lo que pasa. Las ideas nuestras no tienen ideología, tienen sentido común. El tema, hoy hablaban todos del tema de la seguridad, que salen a trabajar temprano y los asaltan en la parada de los colectivos. Y encima, el delincuente es la víctima y la persona que no se deja robar es el gran victimario, se lo acusa y demás. Basta de la doctrina Zaffaroni, basta. La gente no da más, no quiere más esto. Entonces, estas son las cosas, creo, de sentido común. El otro problema es el que tenemos que bajar los impuestos. Si no, acá no viene nadie a invertir. Acá tenemos que achicar el Estado, pero no achicarlo de manera irracional. Lo primero que hay que echar es a todos los militantes que con nuestros impuestos hacen política, que no son los buenos burócratas, sino están en contra de los buenos burócratas. El Estado tiene que tener un sistema y una estructura administrativa eficiente. A esos hay que ayudarlos, a esos hay que pagarles bien, pero no hay que pagarle al que está en el Estado sin trabajar y haciendo política. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar del Estado a esa gente. Esto es punto fundamental, empezar a achicar el gasto del Estado y de esa manera vamos a poder empezar a bajar los impuestos. Y esto hay que decirlo, porque vos fíjate, nadie lo dijo en campaña. O sea, ¿cuál fue el error que comete el PRO, el Cambiemos y demás? No dijeron nada e hicieron lo mismo que hizo Cristina en el anterior gobierno. No dijeron absolutamente nada a esta gente. Es más, tomaron como exitoso dar más planes sociales. O sea, fueron parte de la miseria que hoy estamos en la República Argentina. Entonces, vos fíjate también lo que hizo la gente de Cambiemos. Votó una ley de alquileres que no le sirve ni al propietario ni al inquilino. Porque no le sirve. Desastre. Un desastre. El convenio tiene que ser mutuo. A mí me convenía. Además es histórico, eso nunca funcionó. No hay que inventar nada. Eso no funcionó nunca. La ley de alquileres siempre fue un desastre. Fue en contra de los inquilinos y en contra de la gente que quiere invertir. Antes había gente que invertía para invertir en ladrillos para después alquilar, y así había un montón de gente que daba hogar a mucha gente que alquilaba, como hoy. Pero este tipo de leyes hace que nadie va a invertir para alquilar. O sea, te cuesta mucho para eso. Vos fíjate, esto es supuestamente la oposición. Votó una ley de teletrabajo absurda, donde el empleador tiene que resguardar una oficina para el señor que trabaja en su casa con eso son todas cuestiones que van en contra del trabajador. Votaron la ley de prórroga de los desalojos. Votaron todos los DNU, los decretos de necesidad de urgencia, hasta el decreto que borró de un plumazo el aumento a los jubilados. Prohibido despedir. Estas son cosas que hay que entender por qué somos la alternativa nosotros. Acá el populismo peronista, cristinista, kirchnerista y Cambiemos para nosotros es lo mismo. La grieta la armaron ellos para seguir en el poder. Y creo que hay que empezar a tomar conciencia, despertarse un poco de lo que estamos viviendo para saltar a otra cosa distinta. Esto es un poco la idea que tenemos nosotros, que creo que son ideas comunes, de sentido común, y hay que decirlas en campaña, porque no podemos ganar una elección diciendo que todo es fantástico, inflando globitos de colores, y después no sabemos qué hacer. Acá esto es lo que se va a hacer, cambiar las leyes laborales, hay que bajar los impuestos achicando el Estado, y el tercer punto es fundamental, que es el libre comercio. Acá todo el mundo piensa que el libre comercio hace daño. No, no hace daño. La competencia enriquece y nos va a ir mucho mejor con competencia. Si acá bajamos los impuestos, vamos a tener empresas competitivas. Ahora, con la cantidad de impuestos que tenemos, impuestos a las exportaciones, que es una locura. Acá el motor principal de la República Argentina para la recuperación es el campo. No demos más vuelta. No podemos seguir
aplastando, metiendo la pata arriba de los productores agropecuarios. La gran salida argentina es el campo. Entonces, liberemos de impuestos porque así toda la parte productiva argentina comienza a desarrollarse. Ahora, vos pensá con la inflación que tenemos, con la falta de justicia que tenemos, con estas ocupaciones que hay avasallando el derecho de propiedad. ¿Quién viene a invertir en la Argentina? O mejor dicho, ¿qué argentino va a invertir en nuestro propio país? Seguro. Esa es la pregunta. Exacto. Primero los argentinos, que no van a invertir, o sea que los extranjeros menos, ni loco. Se calcula que los argentinos en el país y en el extranjero tienen 350.000 millones de dólares. Sí. La gran pregunta es... Con que traigan la mitad nada más hacemos un desastre. Pero para que traigan eso, tenemos que darle una seguridad jurídica que hoy la Argentina no tiene. Ahora estamos... Sí, la famosa credibilidad, ¿no? Que hoy no tiene porque, y sobre todo ahora que van cambiando semana a semana, día a día, un día a la noche dicen una cosa, a la mañana siguiente otra, que es un cambio que uno no puede producir de esa manera. Por ejemplo, los productores agropecuarios se proyecta una producción, se proyecta 5 años mínimo. Es decir, este año voy a hacer esto, todos los años, así sucesivamente. Y en la ganadería lo mismo. Vos tenés que saber qué va a pasar porque tenés que proyectar para adelante. Si voy a hacer una pastura, si voy a sembrar maíz, después voy a sembrar... Bueno, hay todo un proceso técnico de producción que no se puede estar cambiando. Si te cambian las reglas de juego, yo me voy, yo me fui, de hecho me fui. Yo me dediqué al campo toda mi vida, después me retiré, ahora estoy jubilado, y me retiré en todo sentido. E hice en el campo y me atacaron, como bien decís, por todos lados. Hice de todo, hice invernada, hice cría, hice agricultura, lo que quieras. Tuve criadero de chanchos muy importante, criadero de conejos, de todo, lo que quieras, lo hice. Pollos, galpones de pollo, todo. Y todo después ponían los precios fijos. Y entonces después, desastre. No se puede producir así, no se puede trabajar así. No se puede en Argentina no se puede trabajar. El que invierta está loco, porque antes de crear una empresa tenés que pagar fortunas antes de habilitar una empresa. Ah, bueno, sí, ya, por supuesto. No, tenés que pagar fortunas en habilitaciones, en toda una maquinaria burocrática que no sirve para nada, te retrasa la producción. Y además hay otro tema que es las mentiras y el relato que tiene este gobierno. Pues fíjate que el presidente de la Nación, sin que nadie se lo pidiera, dijo que no vamos a devaluar. Pero señores, van a tener que devaluar sí o sí, les guste o no. Y nadie le preguntó. Un absurdo es esto. Además, si quiere negociar con el Fondo Monetario, que es un poco la idea que se tiene y que si arreglamos con el fondo, vamos a, como se tuvo la idea de que arreglamos con los bonistas y vamos a emprender un desarrollo económico fantástico, que es mentiroso, porque primero tenés que arreglar internamente todas las cuestiones del Estado y el manejo de la economía. Y ahora se piensa que con un acuerdo con el fondo las cosas van a cambiar. Pero lo primero que va a hacer el fondo es pedir una devaluación y pedir un ajuste del Estado. Esas son las dos cosas que va a pedir el fondo. Si no, no va a haber ningún tipo de ingreso de capital, de ningún tipo de crédito que después lo tenemos que pagar. Y si hay un acuerdo, esperemos que no sean para pagar déficit fiscal, como hizo Macri. Espero que sea para algo productivo, para el desarrollo de una infraestructura, algo que nos deje un margen para que los privados puedan avanzar. Hoy la salida económica la va a hacer el privado, no la hace el Estado. El Estado no tiene plata, el Estado no sabe manejar absolutamente nada, ni un kiosco. El único que sabe es, y el motor de la economía van a tener que ser los privados, si queremos realmente una Argentina que prospere, ¿no? Yo
veo mal esto, porque detrás de esta crisis económica viene una crisis política. La crisis política, y sabemos que faltan menos de un año para las elecciones. Las PASO van a ser en agosto, supuestamente, y en octubre es la elección general. Vamos a llegar muy mal. Sin Entonces, duda, si llegamos. se avecina una crisis política importante. Entonces, Yo, cuando todo lo que decís, la gente te dice, se repite un poco lo que hacíamos nosotros, que decíamos. No, pero lo que pasa es que ustedes no quieren Estado y sin Estado no se puede. No, yo siempre decía que nosotros queremos un Estado al revés, poderosísimo, poderosísimo, claro, pero mucho claro. más chico y que se ocupe de lo que realmente el Estado se tiene que ocupar, que es la educación, la justicia, bueno, 3 o 4 cosas y no se meta más nada. Deje a los privados que laburen y que hagan la nación como la hicieron nuestros abuelos y como hicieron enorme país que después se fue transformando con esto, como decís, los sindicatos y los sindicalistas y los gordos y los flacos y qué sé yo cuánto, y los políticos que se llenan de plata y molestan y fastidian, le ponen la pata encima al que quiere producir, al que quiere laburar, al revés de ayudar. Y por otro lado, los subsidios a todos estos vagos que se están manteniendo, por supuesto que hoy en día, como decir, la situación está gravísima y hay que ayudar a esa gente a poder dejar morir de hambre. Pero tiene que haber paralelamente esto que estamos diciendo para que empiece a avanzar la Claro. producción y empiece a haber más laburo, por un lado, y a esta gente decirle, mira, tenés 1 año, 2 años, después un poquito menos, no te voy a mantener toda la vida. Acá tenemos generaciones de mantenido. Así no se hace un país. Hay 3 generaciones que han vivido y viven del Estado, o sea, que no procuran conseguir un empleo, porque acá también, más allá de esta crisis que es fenomenal, de la cuarentena, la pandemia, mal manejado por el gobierno y demás, acá hay 3 generaciones que no trabajaron, pero también hay mucha gente que no ha buscado trabajo y se ha conformado con el salario que le da el Estado. Entonces, creo que hay que revertir un poco eso, dando Seguro. facilidades al empleador. Hay que darle muchas facilidades, como decís. El empleador no puede arriesgar su empresa por tomar un empleado. Porque además el empleador no es una máquina de despedir gente, todo lo contrario. Acá está Por supuesto. capacitando gente, la está teniendo y quiere retenerlo. ¿Por qué? Claro. Porque le conviene retener a un empleado, no le conviene echarlo. A veces las circunstancias hacen que lo tenga que echar, pero eso no quiere decir que tenga que perder una empresa. Se tiene que dar una indemnización racional. Acá estamos trabajando y no sabemos qué va a pasar el mes que viene. No sabemos cuántos impuestos vamos a tener que pagar, qué es lo que va a pasar, cuántos inspectores nos va a venir. Entonces, así, no, como vos decís, no se puede, no hay ninguna planificación que pueda hacer ningún No, emprendedor. esto es inviable totalmente. Total y absolutamente inviable. Si continuamos así, el país se va al tacho. Como decís vos, a la miseria absoluta. La miseria absoluta. Y lo que pasa es que parece como que trabajan en contra. Se castiga el mérito, se Pero, castiga al empresario. Es como que el empresario es mala palabra. Ya, es decir, es malo, el empresario es malo. Yo siempre digo, por exagerar, ¿no? La pobreza es digna, es buena, la riqueza es mala. Todos tienen dientes largos. Es ridículo, absurdo. La riqueza es divina. Ojalá subamos, no bajemos. Que suban los pobres a tener más crecimiento. No tiene que haber pobres. La pobreza, yo decía hace muchos años, que me acuerdo que, bueno, ahora te cuento, la pobreza es una porquería. Esa es la pobreza. La pobreza es una porquería, es un desastre. Me acuerdo que eso lo dije en un canal en Zárate y después tenía una grabación y vino un suizo que le entendía poco castellano. Entonces escucha que yo decía eso, indignado, caliente,
porque la pobreza es una porquería. Entonces le dice a mi mujer, porque era más amigo, ¿pero qué dice este hombre? Y, claro, pensó que yo decía que los pobres eran una porquería. La pobreza es una porquería. Nadie se No, anima a es así. decirlo. Lo tenemos al Nadie se Papa anima. que tiene una alabanza. Bueno, no sé, me voy a meter en el lío, pero dale, seguí vos. No, bueno, si el Papa está fomentando a través de este Grabois que, por supuesto, cuando él viaja a Grabois, paga hoteles 5 estrellas, habitaciones Ah, bueno. carísimas, en los mejores lugares. Pero acá se viste de pobre y fomenta las tomas. Y bueno, así no se hace Otra un cosa país. loca, el tema de Una la cosa toma. loca. Pero además, hoy por hoy se está pensando en tomar terrenos más importantes. O sea, acá hay un movimiento que si no se lo para a tiempo, vamos a realmente a caer en crisis sociales, crisis políticas, crisis económicas, de todos lados. Vos fijate que el propio gobierno desestima la meritocracia. La meritocracia es el motor de una sociedad. La meritocracia es decir, yo me levanto, voy a trabajar, voy a sostener mi familia, voy a pagar impuestos también, pero me voy a esforzar, voy a hacer mérito para eso. Hay chicos que se levantan, van a estudiar, que son pobres o no son pobres, pero hacen un esfuerzo extraordinario por eso. Entonces, la meritocracia es lo que hace funcionar a una sociedad. Acá en la Argentina pareciera ser que el éxito es mala palabra. En vez, en otros países, los países del primer mundo, los que progresan, y no tanto, acá tenemos Uruguay, tenemos Paraguay, los países que progresan aplauden al exitoso. El éxito es un motor para llegar a eso, para ser mejores, para el bienestar general, para el bienestar de uno. Para el crecimiento de todos, de arriba y de abajo, y del costado. Por eso El otro día nosotros hice un decimos, programa, ¿te acordás de Marcelo Elizondo? Sí, 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 un tipo para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, sí, creo que fue mi último programa, un gustazo de hacer el anteúltimo programa. Y bueno, contaba, por ejemplo, cuando prohibieron la exportación de carne, en un momento la Argentina prohibió la exportación de carne, y él estaba trabajando, bueno, digo ahora porque ya lo escucharon mis televidentes, pero que él estaba trabajando con jaros, en aquella época sí, que los dueños son unos árabes, que no me acuerdo el apellido, porque tiene un que el que se mató con Lady sí, Di, sí, sí, en el choque de Lady Di, era el hijo del dueño de Jaros. sí, Bueno, sí. Jaros es una empresa muy importante que está en todo el mundo. Cuando salió eso de la exportación de carne, y él estaba en ese momento en exportar, era una Sí, empresa de que se acuerdo. dedicaba a exportar en el mundo y consiguió muchísimas cosas. Bueno, por supuesto, cuando salió eso, el dueño de Jaga abrió los ojos así, o sea, no me van a poder vender más carne, porque le vendían carne. Tenía muchas cosas, no es Sí, nada sí, más sí, que Jaro la ropa, la de acá. Bueno, y así le pasó con un tipo que le hago cortita, que trabajaba, tenía la línea de cruceros más importante de Miami. Y entre una de esas medidas fue un argentino, había un argentino que le vendía manteca, solamente manteca. Por supuesto, él ponía, como tantos empresarios, la manteca ponía el nombre que él quería. El tipo le daba la claro. manteca, no quiero ninguna marca. Bueno, en ese momento el tipo le dice, el exportador de manteca, mire, me han aumentado unos impuestos, le tengo que aumentar la manteca. Mire, no quiero más manteca suya y no quiero saber más nada con la Argentina. Y le dice a Marcelo Elizondo, yo a ustedes no les compro nada. No vengo, porque él le iba a vender vinos y una cantidad de Sí, cosas que ha trabajado en Chile. Y pues yo le decía, sí, ¿cómo los chilenos pueden vender vino por todos lados? Vos viajás por el mundo y hay vino chileno y vino argentino que es igual o mejor. No hay.
Es inconcebible, porque no nos creen. Perdimos la credibilidad. Espantoso. Lógico, vamos a perder la credibilidad. Con todas las cuestiones que estamos haciendo nosotros, nos ven como bichos muy raros a nosotros. Hacemos todo lo contrario de lo que hacen el mundo civilizado, el mundo que quiere crecer, que quiere tener mejor calidad de vida. Esto es lo que está ocurriendo con la Argentina. Y lamentablemente estamos internacionalmente equivocadísimos. Seguimos defendiendo a Venezuela. Acá tenemos a un Evo Morales que lo estamos respaldando a Cuba, lo único que me falta es respaldar a Corea del Norte y hacemos un combo fenomenal. Entonces, yo vuelvo a decir, si seguimos por este camino vamos a ser la mayor villa miseria que va a tener el mundo. Vamos a ser todos pobres y vamos a tener una casta política muy rica. Y ahí sí, ahí va a haber una gran diferencia entre unos y otros. Eso sí es Venezuela. Esta clase media fundamental para el crecimiento, que fue una clase fantástica para la República Argentina, de gran crecimiento y motor de todo esto, se está perdiendo prácticamente a propósito. Este gobierno nos quiere ver a todos muy pobres para seguir regalándonos una bolsa de comida y seguir votándolos. Quiere que seamos una sociedad de esclavos, pidiendo limosna, pidiendo el IFE, pidiendo la cajita de comida o el bolsón de comida, que lamentablemente está llegando muy mal, porque hoy me decía la gente, José Cepaz, está llegando una vez por mes un bolsón chico de comida, porque el Estado se ha quedado sin plata, no tiene más plata para regalar. Entonces, esto es un tema que está preocupando a todo el mundo, por supuesto. Por eso yo creo que hay que meterse en política, hay que cambiar esto, porque si no, ellos nos van a cambiar a nosotros. Y esto no podemos permitir. Meterse en política quiere decir defender estas ideas, hablar con todos los vecinos, con los amigos, con la gente del trabajo, hablar por todos lados y decir, estas son cosas de sentido común, no están haciendo cuestiones de sentido común. Queremos un gobernante que tenga un poco de sentido común, para que esto empiece a funcionar, porque va a funcionar muy rápido en Argentina, si hacemos estas cosas. Pero hay que decirlas. Estas cosas hay que decirlas en la campaña. Si usted me votó para esto. No me votó para que yo haga cualquier cosa, como estamos votando últimamente los argentinos. Votamos, no sabemos por qué. Nadie sabe qué va a hacer el gobernante después. Nosotros decimos, vamos a hacer estas tres cosas fundamentales. Cambio de leyes laborales, baja de impuestos y libre comercio. Estas tres cosas las vamos a hacer. Y nos vamos a mantener firmes en esto. El que nos vota sabe que caminamos hacia eso y caminamos hacia un progreso que va a tener la Argentina que va a ser inexorable, si hacemos estas cosas. ¿Quiénes están, Hugo, en esto? Me dijiste expert, pero hay partidos, hay Milei está también. Están los chicos libertarios que se han sumado, está José Luis Espert, Luis Rosales, Javier Milei, y de los amigos nuestros está Fernando Cámara, que es el coordinador de la quinta sección electoral, que está armando muchos distritos. Ese también me debe algunas cosas. Dale. Y estamos teniendo mucha gente decepcionada del PRO, o sea, la estructura del PRO que se nos ha venido porque se encuentra muy decepcionada la gente del PRO. No ha sido apoyado por sus dirigentes. El caso de Miramar, General Alvarado, que ahora está en nuestro partido. El caso de Malvinas Argentinas, donde todos 5... Ahí en Alvarado estaba, en Miramar estaba... No, Alvarado, sí. Hirsch, que era diputado provincial. Claro. Era un hombre grande, yo también, no sé si vive. Falleció, claro, un hombre grande en aquella época. Sí, seguí. Y bueno, lo que estaba comentando es que mucha estructura del PRO se está acercando y pasa acá. Los 5 consejeros escolares de Malvinas Argentinas, por ejemplo, de Pilar, se nos están acercando, o sea, muchos peronistas tradicionales, o sea, muchos peronistas que tienen sentido ortodoxos, común. Claro. Ortodoxos que dicen, esto no va más, el populismo kirchnerista no va más. No puede ser que nos estén guiando hacia un desastre, hacia una pared y nos vamos a estrellar.
pero todos los argentinos sabemos que nos vamos a estrellar. Estamos viendo el iceberg, ¿no? Exacto, Ahí. exacto. Entonces lo que decimos nosotros es, tenemos una gran oportunidad que va a ser el año que viene, que es el voto. Esta es la gran esperanza que tenemos los argentinos. Y este que es importantísimo porque es legislativa, o sea, es meter diputados que van a sostener, van a ser la voz de todo lo que estás diciendo, ¿no? Lógico. Y después en el 23 veremos si se hace un gran frente o no, pero en esta creo que hay que votar por convicción y hay que votar fuera de esa grieta que nos quieren meter a todos, que es una falsa grieta, es muy falsa. Y estamos tratando de aglutinar a todos estos sectores de sentido común, liberales, independientes, de conservadores, peronistas de derecha, o sea, todo esto tiene que conformarse ahora para dar después la gran batalla que va a ser el 2023. Por eso yo firmemente creo que vos tenés que estar en este campo político y sumando. Sí, Hugo, después hablamos de eso, no sé, estoy medio viejón, pero che, lo que pasa es que sos de derecha, y los de derecha lo único que les interesa es su bolsillo. Sí, Sos a malo. los kirchneristas son malos, los derechas son malos, los kirchneristas son muy buenos, han robado todo pero siguen siendo buenos porque piensan que van a salvar a la gente y los están empobreciendo cada vez más. Entonces, esto también indigna, ¿no? Pero porque los quieren, por eso los aumentan más, hacen más pobres. Porque Hacen más pobres. los quieren mucho, aman a los pobres, por eso los reproducen. Sí, además tenemos un papa, que vos no te quisiste meter en este tema, pero tenemos un papa que fogonea todo esto porque para él la doctrina social de la iglesia es importante y la iglesia está como fuente para halagar a la pobreza, en contra de las monedas, en contra de todo esto que significa para ellos capitalismo, y no entiende que el capitalismo fue la única herramienta que salvó del hambre a millones y millones de habitantes de este planeta. Esto es lo que no están entendiendo y todavía tenemos, lamentablemente, estamos teniendo la idea en las facultades y en los colegios de seguir con una teoría marxista, una doctrina marxista que no funcionó. Que alguien me diga es la dónde manera, es la forma romántica, son mucho más románticos que nosotros. Seguro, pero aman al Che Guevara, que era un romántico que iba a luchar por, no sé qué por qué carajo, pero bueno, iba a luchar por los pobres. Es un gran asesino. A mí me indigna cuando yo veo en estas desfiles del orgullo gay a un montón de gays con la bandera del Che Guevara y tatuado el Che Guevara, y digo, pero el Che Guevara era una persona que odiaba a los asesino homosexuales. de gays y de lesbianas, Mataba a los todo. homosexuales. Decía, el trabajo los va a hacer hombres, y tenía un campo de concentración de homosexuales. Y la gente sigue diciendo que... Fue el primer campo de concentración de Cuba, La Cañada, donde los mataba, los torturaba y los mataba a los gays. Y hoy los gays tienen como bandera al Che Guevara, es ridículo, ¿no? Es el relato, la mentira. Es el relato y la mentira. Esto se basa en el relato y la mentira. No se basa en realmente en los datos, en ser racionales y demás. Entonces, en contar la verdad que la izquierda implosionó en todo el mundo, todos los países que han sido realmente de izquierda, desde la Unión Soviética, que implosionó sola, explotó desde adentro, no daba más, explotó desde adentro, no daba más, tuvieron que tirar la cortina de hierro. Cuba explotó, son todos pobres, no sé si estuviste en Cuba, es un desastre, desastre. Y bueno, y ahora tenemos a Venezuela, y defienden Venezuela. La izquierda ha fracasado sistemáticamente en todo el mundo. Sí. Y los de la derecha, el capitalismo, es el gran triunfador. Es absurdo. Lo que ha sacado a la gente de la pobreza es esto.
la competencia, el libre mercado, el capitalismo, la libertad, la libertad. Esto es lo que hace funcionar a un país y lo hace rico, le hace rico a cada habitante del país. Ahora estamos empobrecidos, tenemos un 50% de pobres, 50% de la gente. Locura. A principios de 1970 teníamos un 6% de pobres, hoy tenemos un 50%. Todos los gobiernos hicieron exactamente lo mismo que está haciendo este gobierno. Desde los militares hasta los radicales, hasta los peronistas, hasta los macristas, inflación o piden crédito. ¿Para qué? Para agrandar el Estado, para solventar un Estado ineficiente. Pero todos hicieron lo mismo y todos terminan en crisis. Los 7 planes económicos desde Helbar hasta hoy, hasta este plan, los 7 terminaron en crisis y esto va a terminar en crisis. Lo que pasa es que... Pero si tienen, Hugo, tienen ahorcado, por ejemplo, lo que decías vos, que bueno, porque evidentemente estoy de acuerdo que el sector agropecuario es lo más importante que tenemos, pero además tenemos sectores tan importantes como la minería, que se la ataca permanentemente. Chile, el otro día con Marcelo Elizondo hablábamos, Chile, Paraguay, Bolivia, tienen una minería fenomenal, que no envenena a nadie, porque hay que hacerlo bien, hay que hacerlo cuidado como corresponde, pero se llenan de plata, entran divisas al país, funciona Chile, que es una lonjita con respecto a nosotros, viven prácticamente, bien, tienen otras cosas, por supuesto, pero viven de la minería, antes del cobre, ahora del cobre, del litio. Nosotros tenemos litio a patada, y oro y cobre, pero cuando van las mineras, que tienen muy mala prensa también, porque son unos ogros malditos que quieren envenenar a los pueblos, es una mentalidad retrógrada, espantosa. Entonces tenemos la minería, la hacen bola, la agropecuaria la hacen pelota, pero tenemos más pobres. Nada, somos fenómenos. Dale. Vos fíjate, la gente que habla de soberanía, estos que hablan de soberanía, primero, la gran soberanía es tener una moneda sana. Tener una moneda sana es tener soberanía. Hoy no la tenemos. Soberanía es no dejar la depredación que están haciendo en nuestros mares, en el mar territorial. ¿Por qué? Porque no podemos vigilarlo, porque no tenemos fuerzas armadas, no tenemos naves ni aviones para vigilar esto. Hoy hemos regalado... La pesca, hoy tenés otro elemento, si no tenemos fuerzas armadas, no tenemos prefectura, no tenemos nada. La pesca es otro elemento fundamental. Pero seguí, te interrumpí, perdona. Hoy hemos regalado soberanía a los chinos. Los chinos pusieron una base militar en el sur nuestro y están intentando colocar una base militar en lo que es hoy el arsenal que está a pocos kilómetros de Rosario. Si consiguen eso, consiguen la vigilancia de toda la hidrovía del Paraná. Hoy en la hidrovía del Paraná no hay prácticamente buques argentinos por los impuestos al combustible, impuestos a las matrículas de los barcos. Hoy navegan paraguayos y bolivianos en nuestra hidrovía. Entonces, estas cuestiones, cuando te hablan de soberanía, ¿de qué me están hablando? Han regalado todo esta gente. Están regalando todo, nuestra soberanía. Y le tienen miedo a los mapuches. Por es Dios, terrible. No, absurdo. Un absurdo total. Avanzan sobre tierras que son nuestras, son del Estado argentino, que son nuestras, avanzan sobre tierras del ejército y nadie dice absolutamente nada porque esa ideología penetró en este gobierno y parece ser que la propiedad privada se ha convertido en la propiedad de todos. Pero la propiedad privada, si es de todos, devuelvan algo de lo que robaron, porque es de todos también lo que robaron. Entonces, estas cosas indignan mucho, muchísimo indignan. Y bueno, yo creo Lo que decía de la justicia, el otro día hablaba la madre de este policía que mataron, el joven que mataron en el colectivo, que lo acribillaron porque tenía uniforme, como en las épocas de los 70, que vos también viviste, que daba puntos matar a un policía, pero bueno, lo mataron porque era policía. Y ella dijo, lo que pasa es que mi hijo, policía, no tenía miedo de tirar, de defenderse, porque van presos. Los policías están aterrados.
El policía que acuchillaron ahí en Palermo, en Barrio Norte, en Claro, Palermo. exacto. Pero esto en cualquier lugar del mundo, a 3 metros con un cuchillo, el policía tiene que disparar, a matar, o por lo menos a herirlo. No puede ser que acá el policía tenga miedo. Y bueno, esto es lo que han logrado estos señores, pero lo lograron con el voto de la gente. Lo Sí. lograron, por eso la gente se tiene que empezar a despertar y empezar a votar bien. No podemos seguir votando esto. Prohibieron ¿Votar? las Taser, que era un elemento tan pavote, que con una tipo se hubiera salvado con una de esas. Es absurdo, realmente es una locura, ¿no? Está Es bien, la pero doctrina Zaffaroni, que como dijiste. hay que destruir y sacarlo de la mente esa doctrina que nos hace mucho daño a todos nosotros. Entonces, hay que volver a tener una justicia como corresponde, unas fuerzas de seguridad como corresponde, adoctrinados, bien pertrechados. No puede ser que no funcionen los móviles policiales. El policía se tiene que comprar un chaleco. Yo fui cuando se hizo este movimiento de policías en la provincia de Buenos Aires, esa huelga que se hizo y demás, Sí, y los policías me mostraban los chalecos vencidos, que se tenían que comprar las balas ellos, los móviles destruidos. ¿Y para qué tenemos entonces todo esto? sí, sí. No, realmente hay que cambiar este país de raíz, todo el sistema está mal, todo el sistema está mal, y hay que empezar a evolucionar hacia algo más lógico. Lo que Hacia la decimos nosotros, libertad, querido Hugo. hacia la libertad, hacia el sentido común, si no, no vamos a progresar más. Sí, señor. Así que Che, te espero campeón. en este espacio, Pimpi, te espero en este espacio. Sí, realmente ha sido un gustazo volver a encontrarte. Bueno, pensamos lo mismo. Aquella vuelta que fuimos, otra traición que me hicieron cuando, te voy a pasar la cuenta ahora, cuando fuimos a verlo, que nos invitó Menem, estaba también Hugo Bontempo y, no me Zamora, acuerdo, Zamora, Leo, no me acuerdo quién es más, y a último momento me dijeron que se había suspendido y a último momento me llamaron. Entonces yo estaba en la cama y me dijeron, ya, en 10 minutos está Menem esperándonos para que no vaya, porque eran esas, no sé, esas chicanas que teníamos, que yo también hice las mías. Y entonces tuve que salir corriendo, no me bañé nada, me vestí como sea, y cuando llegué al despacho de Menem, Menem me dice, los liberales siempre llegan tarde. Qué desgracia. Y yo te agradezco muchísimo esta oportunidad que me diste para conversar, para un poco Sí. seguir conociéndonos y hablarle a toda tu audiencia. Te agradezco No, muchísimo. no va a ser la última, así que no te preocupes, que más adelante, cuando la cosa esté más calentita, te voy a invitar nuevamente, porque para mí es un placer escuchar, Sí, también para mí. encontrar otro liberal es un placer tremendo. Y un amigo de muchos años también. Bueno, gracias Hugo, muchas gracias por esto. Gracias a vos. Muchas Con gracias. respecto a ustedes, les agradezco también el haber escuchado y espero que hayan aprendido algo, que no somos tan malos como la gente nos dice, que podemos hacer mucho los liberales. Acuérdense que yo siempre dije que soy liberal, simplemente liberal. No estoy, una vez dije, no soy alzogaraicista, soy liberal. Se armó una podrida bárbara. Y no soy macrista, soy liberal. Todos te tildan de una cosa de la otra porque más o menos pensás algo parecido. No, yo soy liberal, soy de estos tipos. Pienso igual a estos tipos, o parecido, a lo mejor. Así que será hasta la próxima, a mi manera. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Gracias a vos.